Ahora el punto número 12, teorema de Bolzano. Nos pide escribir en lenguaje formal y en lenguaje coloquial el teorema de Bolzano. En lenguaje formal sería la definición que dice: sea f una función real continua en un intervalo cerrado AB con un f en A y un f en B de signos contrarios, entonces existe al menos un punto C del intervalo abierto AB con f de C igual a 0. Eso sería la definición formal. La definición en lenguaje coloquial voy a dejar que la escriban ustedes, pero la vamos a explicar juntos. ¿Qué significa todo esto? Nos dice que si hay una función real continua, es decir, que no tiene puntos de no tiene discontinuidad en ningún punto, en un intervalo AB con un f de A y un f de B de signos contrarios, quiere decir que no importa dónde estén en el eje, hay uno por encima del eje, por debajo del eje X y otro por encima del eje X. Entonces, es decir, estos dos puntos tienen que estar unidos por una recta o por una parábola o por una función continua, es decir, por una sumatoria de puntos que no frenan de estar juntos. Entonces quiere decir que al menos existe un punto C, sea cual sea ese C, es decir, un punto en X, un punto en algún rango de estos valores de X, del intervalo abierto, tal que ese punto en X es igual a 0 en la función. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? F de C igual 0 es una raíz. Por lo que nos dice es que si la función es continua, yo tengo un punto por debajo del eje X y un punto por encima del eje X, y es continua, esto se va a unir y sí o sí tiene que haber alguna raíz de por medio. Eso es básicamente lo que dice. Lo expliqué bastante coloquialmente. La idea es que ustedes expliquen su propia versión del teorema de la manera coloquial que a ustedes les venga más cómoda para demostrar que entienden el teorema. Nada más, eso es todo el ejercicio y ahora seguimos con otros ejercicios. Cualquier cosa, revéanlo o traten de entenderlo fijándose en internet o preguntándole a su profesor.